Y como pasa con casi todo lo que no llegue de Europa Occidental o Estados Unidos, de inmediato comenzaron a surgir declaraciones preocupadas, escépticas y en algunos casos melodramáticas y sobreactuadas entre voceros políticos y grandes medios de comunicación. La vacuna Sputnik, ¿a quién demonios se le ocurre anunciar que nos van a enviar 24 millones de vacunas que no han sido aprobadas en ningún país del mundo, con 2 excepciones? Rusia, donde las hacen, y donde el que aprueba o no aprueba es Putin. Y los otros son los argentinos. Lo que nos preocupa, pues en general a los científicos, es que pues esa fuente de información no es una publicación en alguna revista reconocida. Imagínate en un año, vamos a tener un país, ojalá y vacunado, pero con tutti frutti. No vamos a ver realmente cuánto va a durar la inmunidad, de acuerdo a que unos van a haber recibido una vacuna, otros van a haber recibido otra. La fase 3 de la investigación de la vacuna, ¿por qué la están tomando en la población latina? ¿Por qué nosotros? Este tipo de reacciones no son desgraciadamente algo nuevo. Las observamos cuando se anunció la vacuna allá por agosto, cuando inició la vacunación en Rusia, cuando Argentina anunció su intención de adquirirla, cuando comenzó a aplicarlas, etc. Y el déjà vu se repite una vez más. Pasan los meses, pero queda el mismito discurso que hace medio año, que Sputnik V no culminó sus procesos, que no cuenta con el aval científico internacional, que no hay datos publicados, que hasta los médicos rusos desconfían de ella, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? Se trata de una pieza periodística que hizo Ina Afinogenova. Ella trabaja para RT, Russia Today, pero el comentario, pues crítico, tiene que ver con la cobertura periodística que se ha hecho en algunos medios de América Latina, en particular de Argentina y de México, sobre las vacunas y propiamente de la COVID. Como usted se da cuenta, lo que ha imperado son noticias falsas, campañas de desinformación. Incluso se ha hablado hasta de chips que se colocan a través de las vacunas en los seres humanos supuestamente para controlarlos. Para hacer una evaluación de la cobertura periodística de la pandemia y la vacunación y del deber ser de los medios de comunicación ante estas circunstancias, hoy nos acompaña Miriam Lewin, defensora del público de Argentina, institución que hizo una serie de recomendaciones para una cobertura periodística responsable. Miriam Lewin, defensora del público de Argentina, qué honor tenerte en TV UNAM. Una alegría para mí también estar en contacto con ustedes. Y desde Buenos Aires nos acompaña Miriam, son la magia finalmente de esta tecnología. A ver, Miriam, antes de entrar en materia, dinos por favor muy brevemente qué es la Defensoría del Público de Argentina, porque si bien es una experiencia que más o menos se conoce en México, sí sería bueno que lo puntualizaras. La Defensoría del Público de Argentina fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La ley fue sancionada y promulgada por el Congreso de la Nación en el año 2009, pero la Defensoría abrió sus puertas de la mano de su primera titular, Cintia Ottaviano, compañera, colega y amiga, en el año 2012. La Defensoría es un organismo autónomo que depende del Congreso de la Nación funcionalmente y es nombrada por la Comisión Bicameral, miembros de todos los partidos y de las 2 cámaras, de seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nuestra función es promover y fortalecer el derecho a la comunicación de las audiencias de radio y televisión fundamentalmente. En este momento justamente estamos recibiendo muchos reclamos acerca de los medios digitales, porque ustedes comprenderán que desde el año 2012, en que abrió sus puertas la Defensoría, a la actualidad, la función, la centralidad de los medios digitales en nuestro mapa comunicacional ha crecido exponencialmente. De hecho, hay franjas etarias en nuestro país, y seguramente en el país de ustedes también, que no consumen contenidos de radio y televisión por los soportes tradicionales, sino por soportes digitales. Así es, la Defensoría del Público, también para que tenga otros elementos nuestra audiencia, son como los defensores o defensoras de las audiencias aquí de México, pero
la gran cualidad de esta Defensoría del Público es de que le rinde cuentas al Congreso, obviamente a la sociedad y a las audiencias, pero al Congreso, y es solo una defensoría a nivel nacional, lo cual no deja de ser algo finalmente espectacular, y aparte tiene facultades en materia de publicidad, no solo de contenidos en general, y como estamos viendo, también están en el mundo digital. Ahora, esta defensoría, a partir de estos fenómenos de noticias falsas que comentábamos al inicio, de campaña de desinformación, de coberturas a medias que se han hecho en diversos medios, emitieron una serie de recomendaciones, un documento al que han llamado Información, Pandemia y Vacunas, recomendaciones para el tratamiento periodístico de pandemia y vacunación. ¿Por qué hacer estas recomendaciones, además de lo que hemos dicho, Miriam Lewin? Nosotros asumimos en plena pandemia, en pleno aislamiento y virtualidad. Y en medio de ese aislamiento, la función de los medios de comunicación se tornó central para que la población accediera a información que le permitiera tomar decisiones informadas sobre el cuidado de su salud e incluso de su vida. Y empezamos a percibir que había, por esta fascinación que tenemos los periodistas y las periodistas por generar polémica, empezamos a ver livings en programas de televisión donde había alguien que estaba a favor de la vacunación, una persona autorizada, estudiosa del tema, miembro, digamos, de la Sociedad Argentina de Inmunología o de Infectología, y otra persona que a lo mejor tenía 2 posgrados en el exterior y estaba doctorada, pero en dermatología o en cardiología. El saber de la vacuna es muy específico cuando se habla de coronavirus, porque esta enfermedad que se transformó en un azote mundial y en nuestro país ya se ha cobrado más de 50.000 vidas y tengo entendido que muchas más en México. Es una enfermedad creciente, es un virus que muta, de manera que hay que estar muy actualizado y muy informado para poder comunicar adecuadamente sobre el coronavirus. Nuestras emociones están a flor de piel, Gabriel. Nosotros ansiamos que aparezca la cura para el coronavirus. Nosotros ansiamos, antes de que se descubrieran las primeras vacunas, que bebiendo un líquido o tomando una vitamina o tomando un líquido, bebiendo un líquido caliente, nos inmunizáramos contra el coronavirus. Y la verdad, hay que decirlo, producto de que la información es cambiante y creciente y que hay cientos de equipos científicos en todo el mundo investigando, hasta algunos funcionarios han comunicado información que finalmente probó no ser la información correcta. Te doy un ejemplo. Al principio se dijo que la ingesta de un líquido a determinada temperatura inmunizaba contra el coronavirus. Se dijo que la distancia tenía que ser 1,50 m entre las personas, no de 2 metros. Se dijo que sanitizando con determinados líquidos la vivienda estábamos inmunizados contra el coronavirus. Y lo real es que ahora acabo de leer que tampoco es seguro que el uso de alcohol diluido nos esté protegiendo contra el coronavirus, sobre todo cuando nos referimos a superficies. De manera que hay que ser muy precavidos, muy precavidas. Nosotros tenemos como comunicadores una función central porque en medio del aislamiento, como dije antes, la población confía en nosotros para saber cómo cuidarse. Nosotros hicimos unas primeras recomendaciones sobre cobertura responsable del COVID-19 en general, pero ¿qué ocurrió cuando el gobierno argentino compró las primeras dosis de vacuna Sputnik V? En principio, comenzó un debate acerca de si esa vacuna era efectiva o no, y si estaba científicamente validada o no, y se esperaba ansiosamente su publicación en una revista consagrada en el mundo de la ciencia como The Lancet. Como esto todavía no había ocurrido,
En general, partidos de oposición empezaron a vituperar al gobierno. Nosotros ahora tenemos a disposición también la vacuna AstraZeneca, pero se percibía un contenido, un cierto tufillo político, ¿no? En los ataques y la desacreditación de la vacuna Sputnik. Yo no recuerdo, jamás me ha pasado en mi vida, y los argentinos y argentinas tenemos un extenso calendario de vacunación obligatoria que va desde los primeros días de nuestro nacimiento hasta la adultez, haber acudido a un vacunatorio y que mi madre o mi padre, llevándome de la mano, preguntara la nacionalidad de la vacuna. Detrás de esto hay intereses geopolíticos y comerciales. Esto es indudable. Nosotros entonces evaluamos también, porque había muchos grupos antivacunas que eran convocados a estudios de televisión y de radio para debatir con los científicos, nosotros evaluamos que era necesario emitir nuevas recomendaciones específicas para el operativo de vacunación. Así es, y estas recomendaciones son las que vamos a comentar, a platicar en la segunda parte de Media 20.1, así que no se vaya porque de veras hay que poner atención a lo que nos está diciendo la Defensoría del Público y no se deje engañar ni manipular. Hay que seguir a los medios profesionales también, a los periodistas serios y, como bien dice la doctora, la periodista, colega defensora, pues no considerar pues la nacionalidad de una vacuna como determinante. De eso vamos a platicar, así que no se vaya. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Recuerde que también nos puede ver los jueves en televisión abierta en Ciudad TV, que es el canal del Congreso de la Ciudad de México a las 9 de la noche. Y aquí en TV UNAM, pues nos puede ver en televisión abierta, en el 20.1 y en los sistemas de televisión de paga en todo el país. Y estamos platicando con Miriam Lewin sobre esta serie de recomendaciones que emite la Defensoría del Público de Argentina para el tratamiento periodístico, cobertura periodística de la vacunación, y antes, como bien lo ha dicho, se hizo una serie de recomendaciones para la cobertura sobre lo que tiene que ver con la COVID-19. A ver, Miriam, este documento es pequeño, es breve, evidentemente ya lo leímos completo, no pasa, digamos, de las 20 páginas. Y las recomendaciones son muy puntuales. A mí me llamaron la atención varias de estas recomendaciones. Si quieres, vamos desglosando algunas de las más relevantes desde nuestro punto de vista. Impacto de la información. ¿Qué es esto? Nosotros estamos, como dije antes, ávidas de información. Esta información que nos llega a través de los medios de comunicación tiene influencia sobre nuestras decisiones. La vacunación no es obligatoria en la Argentina. Este tipo de vacunación sí hay un calendario obligatorio contra la tuberculosis, el sarampión, etcétera, etcétera. Ahora, si una persona es influenciada por un debate que ve en televisión, donde hay una persona que invalida la vacunación, que invalida una vacuna por su origen, evidentemente va a retrasar su vacunación, y si tiene una comorbilidad, o si está en edad de riesgo, o si es personal médico, porque ha habido personal médico que se ha resistido a vacunarse con la vacuna rusa, por suerte eso ya fue superado, esto va a ser absolutamente negativo, y no solamente negativo para esa persona, porque vacunarse es un acto solidario, es un acto de solidaridad comunitaria, porque solamente si se vacunan cientos de miles de argentinos y argentinas, vamos a estar y habitantes del sur argentino, por supuesto, vamos a estar protegidos contra la enfermedad. Fuentes científicas. Nosotros recomendamos, por supuesto, les aclaro, que la Defensoría del Público de Argentina no tiene ninguna potestad sancionatoria. No multamos, no castigamos, no censuramos, absolutamente nada. Tenemos un objetivo pedagógico.
tenemos un objetivo de reparar el daño que se pudo haber hecho, porque algún profesional de la comunicación pudo haber comunicado algo errado involuntariamente por no tener acceso a las fuentes adecuadas. De manera que nosotros acompañamos estas recomendaciones con un glosario, porque la terminología es muy específica y no hay que errarle, y además con una lista de fuentes. ¿Quiénes son esas fuentes? Los organismos oficiales, el Ministerio de Salud, por ejemplo, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y las sociedades científicas. ¿Por qué apuntamos a que los medios de comunicación acudan a las sociedades científicas que han llegado a un saber por consenso y no a profesionales aislados? Por esto, ¿no? Puede haber un profesional que equivocadamente, con mala intención, teniendo un conflicto de interés o no, o por convencimiento, discuta la validez de una vacuna, ya sea la AstraZeneca, la de Oxford, etcétera, etcétera. Pero solamente recurriendo a aquel profesional o a aquella profesional que designe una sociedad científica con cientos o miles de miembros, vamos a estar seguros de, por lo menos, intentar acercarnos a aquellas verdades que están comprobadas por la ciencia. Nosotros tenemos otras recomendaciones, y hay una que a mí me impactó, me golpeó personalmente. Antes de comunicar algo, pensemos qué efecto va a tener esa recomendación que hacemos, esa presunta inmunización que promovemos en nuestras personas queridas. Es decir, en aquellos cercanos a nosotros, en nuestros abuelos, abuelas, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, porque, como dije antes, todos estamos muy sensibles, todos estamos esperando ansiosamente la verdad revelada, de manera que seamos centrados, seamos cuidadosos y seamos reflexivos y reflexivas. Otra cosa que nos... Sí, adelante. Otra cosa que recomendamos, perdón, es, tendría que haberme protegido de esta manera. Bueno, estoy sola en mi casa. Sí. La recomendación que nosotros hacemos con respecto a el nombre de la vacuna es no mencionarla por su nacionalidad, sino mencionarla por el nombre del laboratorio que la produce o del equipo científico que la descubrió, que la desarrolló. Nos parece que también tenemos que tener como ejemplo, cuando vamos a consultar alguna fuente, aquello que hacen las publicaciones científicas. Nosotros hicimos una alianza con la Red Argentina de Periodismo Científico, con CONICET Fake News, que es un grupo de científicos y científicas que investigan las noticias falsas relativas al COVID-19, y también con la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Salud. Y esos nos revelaron que en las revistas científicas hay que declarar los conflictos de intereses. Es decir, claro, debajo de cada artículo publicado, él o la científica tiene que declarar si trabaja para determinado laboratorio o ha tenido en el pasado una relación contractual con ellos, porque esto puede provocar un sesgo. No, pues eso también es muy importante, porque eso da efectivamente una transparencia, ubica perfectamente a qué intereses responden cada uno, pues, de estas piezas periodísticas o de estas investigaciones. Hay otro tema, ya para ir cerrando. Adelante. De los derechos personalísimos. Esto me gustó mucho porque, que por cierto, se liga mucho a esto del pánico o la liviandad, ¿no? Que es lo que también parece acompañar algunas de estas piezas periodísticas. Algunos medios de comunicación van allá a donde se están llevando a cabo la vacunación, los centros de vacunación, y invaden la vida personal. Ahí, ¿cuál es la recomendación? Y esto del pánico, Miriam.
Empecemos por lo último, ni pánico ni liviandad. Es decir, volvamos a ser sensatos. Estamos viviendo una situación dramática que requiere la toma de decisiones sobre nuestra salud y en el marco de la familia. Por supuesto, los padres, las madres tienen que tomar decisiones sobre tal vez adultos mayores que están en grupo de riesgo, de manera que lo que nosotros tenemos que promover es el servicio. Publicar constantemente aquellos números de teléfono donde se resuelven dudas, las direcciones de los centros de vacunación, las direcciones de los sitios web donde se sacan turnos para las vacunaciones, calmar las ansiedades. Acabo de venir de la calle de hacer una compra y había un señor mayor desesperado porque no había podido ingresar a la página web. Obviamente las páginas web del gobierno de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias están absolutamente desbordadas por la demanda. Igual que en México, por supuesto, sí. Por supuesto. Entonces, llevar tranquilidad, hay que, obviamente, ocuparse, pero no preocuparse excesivamente, no hay que fomentar el pánico, no hay que fomentar la inseguridad. La población necesita tranquilidad y certezas. Y por otro lado, sí, es muy útil que las cámaras de televisión entren a los vacunatorios para demostrar de qué manera se está vacunando, para demostrar que el operativo que va a salvarnos del coronavirus y en el que tenemos centradas todas nuestras esperanzas está en marcha, pero hay que pedirle autorización a quienes se están vacunando para el uso de su imagen, porque se trata de una situación íntima y todas las personas pueden decidir o no aparecer en un medio de comunicación. De manera que, si bien promovemos que se consigan estos testimonios y que se emitan por nuestros canales, el derecho a la imagen no debe ser violentado, es decir, tiene que haber un acuerdo previo. Si no, deberemos hacer imágenes de planos abiertos donde no se puede identificar a las personas. Pues muy bien, pues este documento, como lo comentamos, es producto de una reflexión colegiada. Es una serie de recomendaciones muy responsables para los medios de Argentina, pero que nos funciona muy bien prácticamente para todos los países, evidentemente incluido México, donde hemos visto debates similares incluso sobre el origen de la vacuna, entre otras barbaridades que se han dicho en la radio y la televisión, y aparte lo acompaña, como bien lo dice Miriam, con un glosario. Para ir cerrando, Miriam, ¿dónde puede consultarse este documento? Este documento puede consultarse en el sitio web de la Defensoría del Público de la Argentina, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Perfecto. Y finalmente, ¿qué le recomendarías a las audiencias de TV UNAM y en general a las audiencias aquí en nuestro país en relación con este tema? Confiar en el periodismo profesional. Es decir, nosotros confeccionamos en cooperación con estas organizaciones de científicos y científicas estas recomendaciones, pero yo les recomendaría a las audiencias que también las lean, para saber distinguir cuáles son los medios que informan con responsabilidad y cuáles recogen informaciones poco confiables, por ejemplo, de las redes sociales, que no tienen una fuente identificable. Por supuesto, hay cuentas en Twitter o hay cuentas en Instagram que sí pertenecen a los ministerios, sí pertenecen a los organismos públicos o laboratorios privados responsables. Pero centralmente yo creo que la clave para no dejarse ganar por la ansiedad, donde hace campo orégano la desinformación, es confiar en el periodismo profesional y de calidad. Bueno, pues ahí está la recomendación de Miriam Lewin. Muchísimas gracias por acompañarnos a Media 20.1 y a TV UNAM. Ha sido un honor tenerte desde Buenos Aires. Muchas gracias y espero que esto termine muy rápido y que ustedes puedan viajar a la Argentina o nosotros podamos viajar a México.
Ay, 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 eso es lo que anhelamos también. Conocemos la bella Buenos Aires y nos encantará nuevamente estar ahí. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.